El caso Roma Santa nos ha fascinado a lo largo de su historia por una serie de sucesos realmente extraordinarios que ocurrieron a mitad del siglo XIX. Crímenes, tradiciones entre antropología también. Hubo también algunos elementos que hasta la fecha de hoy son un misterio de lo que ha ocurrido. Un hombre que se ha librado de la pena de muerte, pero por una peculiaridad que tenía, es algo curioso que ha sido digno de estudio durante mucho tiempo. Roma Santa fue condenada a muerte, pero la habían perdonado por una serie de circunstancias que nos va a contar Margüelles. Bienvenida, compañera. Buenas noches, muy bien hallada. Pues nada, vamos a hablar de Roma Santa, que es hablar con palabras mayúsculas completamente, porque es un hecho probado y es un hecho documentado, pero documentado judicialmente. Entonces, claro, yo empezaría primero, ¿qué es un hombre lobo según la ciencia? Pues la ciencia dice que es una patología, sí, que es una afección mental en el cual, o sea, es un síndrome pasajero, una psicosis transitoria, una demencia, en el cual hace que el afectado haga actos involuntarios y que pierda toda conciencia con la realidad. O sea, es un trastorno somatomorfo que lo que hace es que tú te creas que estás poseído por un lobo, en este caso, y actúes cogiendo todas las habilidades que puede tener un lobo. Entonces, yo no sé si enfermedad, no sé si maldición, pero yo me remito a los 2.700 folios que hay en el Reino de Galicia, en el juzgado número 1 en Nayarit, la causa 1788, que ya te digo, 2.700 folios avalan de juicio, en el cual pone Manuel Blanco Roma Santa, condenado por hombre lobo. Eso para mí es innegociable, no lo puedo negociar. Entonces, Inma, se contó que Roma Santa se transformaba a la hora de cometer sus crímenes, que fueron muchas mujeres, muchos nenes, hay que decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué atacó a esas personas? ¿Por alguna obsesión? El modus operandi de Roma Santa siempre era el mismo. Su perfil era un tipo concreto de mujer. Pero a ver, ¿por qué asesinaba? Aparte de ser un asesino en serie, brutal, despiadado y de todo, él vendía en el norte de Portugal la grasa humana, con fines medicinales, con fines de belleza, para, claro, por aquel entonces unos bolsillos, un poder adquisitivo muy grande. Entonces, él, su táctica era un perfil de mujer, que era una mujer de una cierta edad, ¿vale? Digamos que por la época una mujer quizá vulnerable, con hijos, o bien sin hijos, sin pareja, el cual les prometía una vida mejor, llevándolas de la zona de Orense, llevándolas hacia la zona de Santander a trabajar en casas. Por ejemplo, en casas normalmente suelen ser de gente muy religiosa o de curas, donde ganaban muy bien dinero y tenían poco trabajo. Y tanto sus hijos como ellas estarían muy bien atendidos, cosa que era un trabajo ficticio. Él lo que hacía era que esas mujeres vendiesen las pocas propiedades que tuvieran, una casa, un cerdo, 2 gallinas, lo que tuvieran, que lo vendieran absolutamente todo. Y él les llevaría a comenzar una nueva vida. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hacía era seducirlas, robarlas, matarlas, quitarles el unto y venderlo en el norte de Portugal. Esa es realmente por qué empieza a asesinar. Y empieza pues para lucrarse. Él era un buhonero, un vendedor, su pequeño puesto de compraventa de baratijas. Estamos hablando en una época, él nació en 1809, una época de una España muy empobrecida. Sí. Una España con una tasa enorme. Y aparte también existía bastante ignorancia. Alfabetismo, claro, muchísimo. Entonces todo mezclado con algunas tradiciones, el folclore local, todo eso ha influido al entorno. Claro, y lo que sí que hay que pensar que Manuel Blanco Roma Santa sabía leer
y sabía escribir. Y se ve que tonto no era, era bastante inteligente, sabía cómo hacer las cosas. He de decir que en su partida de bautismo no se le encuentra. No, porque sale como Manuela. ¿Sí? Manuela Blanco Romasanta. Él nace mujer. Pero cuando a los 15 años hace la confirmación, que es la comunión de hoy en día, sus padres ya le ponen Manuel, porque nace con ambos sexos. Es decir, es hermafrodita. Pero a mí su intersexualidad me da igual que sea hombre, mujer, lo que quiera ser. O sea, los hechos están ahí. O sea, no quiere decir eso que le sima de culpa. No. Por supuesto. Simplemente es un apunte de lo que es su vida. Él se casa en 1831 con una mujer. Su matrimonio dura escasos 3 años. Su mujer fallece, desaparece en extrañas circunstancias. También un amigo suyo buhonero que iba atravesando las cordilleras y todos los pueblos de la comarca con él. También es muy sospechoso de un criado, del prior de Esgos, que también desapareció. Pero hasta 1943 no se le declara culpable por el primer crimen, que realmente se sabe y hay datos. Y es que resulta que él, con sus trapicheos de compraventa, en su puestecillo de baratijas, él era un timador profesional. Entonces le denuncian. Entonces va un guardia civil, en este caso era Vicente Fernández, y va en busca de Romasanta para apresarlo y llevárselo con él a León y de paso embargarle su puestecillo. El caso que el alguacil no aparece. No aparece. No, aparece el día siguiente, pero muerto. El caso es que él está en busca y captura. En busca y captura porque le condenan a 10 años. Pero primero porque tampoco se presentaban las citaciones que tenía el juzgado de Valladolid. Pero es que él ya estaba en Cubillas, una aldea de León, que ahí estaba ya seduciendo a la hermana viuda del párroco. Sí, ya estaban haciendo ahí sus tejemanejes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como él está en Castilla en busca y captura, lo que hace es que decide volverse otra vez a Galicia, a Orense. Pero claro, si él se va a su pueblo, va a ser identificado inmediatamente. Entonces se va a Rebordechao. Ahí entra a trabajar en una casa muy grande de jornalero. A ver, de todo un poco. Trabaja al campo, pastorea. Pero fíjate, las mejores tareas que a él se le dan eran aquellas tareas que estaban más bien designadas para las mujeres de la época, aquel entonces. Claro. Bordar, hilar, tejer, cocinar, todo eso se le daba de maravilla y presumía de lo bien que él se le daba. Allí pasaba como un buen vecino, una persona normal, no llamaba la atención para nada. Discreto en la vida, o sea, no tenía conflictos en principio ni nada. Una persona muy pequeñita, pues como una mujer de la época, entre 1,30 a 1,40 de estatura, facciones muy suaves para un hombre, muy suaves, claro, tengamos en cuenta que tiene ambos sexos. Pero lo que sí que se desencadena, una cantidad de desapariciones en Rebordechao increíbles, una barbaridad. Una barbaridad, del 46 al 51. ¿Tú crees que Romasanta actuó solo? ¿O estaba, digamos, hostigado por alguna otra persona o hubo un tercer personaje? En su juicio, que eso fue, bueno, a mí me hubiera encantado estar allí, sobre todo haber visto a su abogado defensor. En su juicio, él declara ya a última hora, porque fueron 2 años de juicio, cuando a él realmente le cogieron, estaba ya condenado para sentencia, estaba listo para sentencia, pero aún así, y a pesar de colaborar activamente con la justicia, fueron 2 años de juicio, 2 años. Y ya a última hora, aparte de estar llorando los 2 años enteros por sus macabras acciones, porque él no era culpable, él decía que él no era culpable, que él era maldito, que él no utilizaba ningún arma, nada más que sus dientes y sus garras.
que empezaba con unos dolores fuertes de cabeza y que perdía toda noción con la realidad, ¿vale? Eso es lo que él alega y que no es culpable, es maldito. Es más, se le imputan 9 crímenes y él dice que no, que fueron muchísimos más. O sea, él se autoculpa de muchos más asesinatos. Y ya te digo, colaborativamente. Pues a última hora, después de sus macabras acciones, porque lloraba, porque él deseaba la muerte a la meiga, que le echó el meigallo a su familia, convirtiéndole a él en hombre lobo, esa maldición tan grande, pues él dice que a última hora actuaba con otros 2 hombres que también eran malditos, que eran valencianos, que eran otros 2 hombres lobo. Eso dice. ¿Verdad? ¿Mentira? Pues no lo sé. Yo, en mi opinión, yo creo que sí que actuaba completamente solo. Sí. Completamente. A él estudiaron, ¿eh? A él estudiaron porque en el juicio hizo falta de 5 profesionales. Porque llegó un momento en el juicio en el que pensaban que él era un demente. Curioso. Claro, si es un demente, él estaba condenado a garrote vil. No pueden condenarlo a muerte. Claro, evidentemente. Claro. Entonces estuvo estudiado por 5 profesionales. Los 5 coinciden en lo mismo. No está enfermo. Curioso, este caso de Roma Santa, cómo ha marcado en la historia de la criminología española. Sí. Pero hay que tener en cuenta que el caso de Roma Santa no es el último caso que hemos tenido aquí de hombre lobo, porque ha habido muchos casos más en Europa occidental, Europa oriental, ha habido muchísimos casos. Pero ¿cómo se ha podido, digamos, ingeniar esa idea de convertirse en hombre lobo? Se ha influido por la cultura que había. Ya sabemos que Galicia es una tierra mágica, por decirlo así, que tiene muchas tradiciones. ¿En qué se ha inspirado para decir que me transformo en hombre lobo? Yo para mí... Quizás puede que sea algo cierto en esa historia. Para mí, personalmente, a ver, yo no soy quien llevaré la contraria a la justicia. No seré yo. Pero la justicia dice que es un hombre lobo. Él se declara hombre lobo. Yo, para mí, que es una coartada perfecta. No, para mí, o sea, personalmente, vamos, digo yo. Personalmente, para mí es una coartada perfecta. Yo lo único que te puedo decir que lió es tanto lo que lió que la reina Isabel II de España se involucró en el caso. Sí, de hecho, no fue condenada a muerte porque ella dijo, no, sí, al lobo no se le mata. Claro, porque era un caso realmente excepcional, que era digno de estudio para la psiquiatría, la psicología, incluso el mundo de la criminología. Eso era muy importante. Sí, dijo, el lobo no se le mata. Y de hecho lo condenaron a cadena perpetua, pero no lo mataron porque se intervino sacó la reina un real decreto de mayo del 54. Un real decreto exclusivo para él, para que a él no se le matara porque era un lobo. Llegó un escrito que está en toda la causa judicial, está archivada, de un médico francés desde Tánger, que iba directamente para el ministro de Justicia y Gracia, en el cual decía que él era un un médico que estudiaba cosas muy extrañas, ¿vale? Y que necesitaba estudiarlo, que no era nada de lo que habían dicho, que no era absolutamente nada, que era otra cosa completamente diferente, que no lo podían tampoco matar porque él tenía que estudiarlo. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa, porque sí que es verdad que luego nadie estudió a Manuel Roma Santa, se fue a una cárcel en Ceuta y no se sabe siquiera si está en una fosa común en el cementerio de Ceuta, no se sabe porque hoy en día, con todos los avances que hay, tener un poquito de sus restos sería maravilloso el poder realmente estudiarlo. Pero ya te digo, le condenaron, él se murió en el 63, duró muy poquito por un cáncer de estómago. Fíjate, se dice que a última hora de su vida se maquillaba y se vestía como una mujer y actuaba como una mujer completamente. Y que le daban unas monedas, el resto de los reclusos, para poder verla. Y ella se exhibía, ella o él, como queráis decirlo, se exhibía maquillada y vestida de mujer y todo. Es un personaje, completamente un personaje. Y más siempre que, como sabemos todos, cuando se produce la llamada de la luna,
Sí. ¿Cometía los crímenes justamente los días de luna llena o no hay constancia de ello? No, él cometía crímenes siempre que podía, pero le Pues falla... sería una coincidencia muy curiosa que lo Sí. hiciera justamente los días de luna llena, ¿no? No, lo que pasa es que a él le falla un problema, se confía, le sale todo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? No mide los tiempos. Se vuelve... A ver, él es un ser sereno, frío, malo, calculador, pero hay un problema, que se confía demasiado. Entonces, aunque el monte era su hogar, Claro. él se conocía el monte como la palma de su mano, todas las corredoiras, los rincones más recónditos, se lo conocía todos los atajos, pero era completamente inexpugnable que en tan poco tiempo él fuera, por ejemplo, de Rebordechão a Santander, dejar a una persona y volver. No mide los tiempos a última hora, se confía demasiado. Entonces, entre eso y entre que una familia de allí, de Rebordechão, está en una aldeíta al lado de Portugal, y esta familia habían desaparecido unas hermanas suyas que se habían ido con Roma Santa, se habían ido a trabajar hacia la zona de Cantabria. Y resulta que ve en un puestecillo las pertenencias de sus hermanas. Entonces, claro, le dice al vendedor, oiga, ¿usted de dónde ha sacado esto? Y le dice el vendedor, me lo vendió el buhonero de Rebordechão. Entre eso, entre las misteriosas desapariciones, entre, como ya os he dicho antes, sabía leer y sabía escribir, ¿qué pasa? Es la única conexión que había entre las personas que él se había llevado a trabajar y su familia era él, porque él supuestamente escribía las cartas que le dictaban las personas que estaban fuera cuando estaban muertas y se las leía a la familia, en el cual decía que estaban estupendamente, estaban muy bien y les animaban a que fueran a trabajar, también que se fueran con Roma Santa, a trabajar. Entre eso, las desapariciones tan misteriosas constantemente y que no calcula bien las circunstancias, ni los medios, ni el tiempo, ahí es cuando vuelven otra vez a la persecución, otra búsqueda y captura. Porque él no puede salir de Galicia hasta 1952, porque a él le detienen en Toledo, en un pueblecito de Toledo, en la recolecta del maíz. Se huyó al monte y se sabe que se fue hasta Vilariño, y de ahí hasta que tuvo un pasaporte falso con nombre de Antonio Gómez, no pudo salir. Entonces, cuando le detienen, él dice que es Antonio Gómez. Le dicen, no, usted es Manuel Blanco Roma Santa. Dice, no, yo soy Antonio Gómez. ¿Sabemos cuántas víctimas había cometido en Roma Santa? Sí. ¿Cuántas? Alrededor de un ventenar, entre 18 y 20. Él Probadas. No, que a él le acusaron 9. Él reconocidas... ¿Y existía, digamos, un sadismo mayor con las víctimas? ¿Tenían una especie de ritual a la hora de asesinar a estas personas? No, y él lo cuenta con todo lujo de detalles. No utilizaba ningún arma, solamente sus garras y sus dientes. Él en el juicio no tiene pelos en la lengua. De hecho, le condenan, o sea, está acusado de 9 crímenes, y él dice que no, que han sido 15. Claro. Fueron más, pero él reconoce 15 y lo cuenta con todo lujo de detalles hasta donde se acuerda, porque como dice que su maldición le permite, o sea, aparte de hacer cosas que no quiere hacer, se levantaba hecho trizas, la ropa hecha jirones, destrozado, desaliñado, y que recordaba las cosas vagamente. No, él, yo creo que realmente su impulso, lo que yo pienso, era económico. Era vender en el norte de Portugal el unto, un sacamantecas. Es que realmente, aparte de ser un psico-killer, uno de los primeros psico-killer, era un sacamantecas de los que hemos oído de toda la vida, cuidado que viene el sacamantecas. Pues eso era Roma Santa, un pues yo, la verdad, sacamantecas. que he llegado a pensar que en aquellos tiempos había un mundo extraño en esa Galicia mágica que tenemos, de creencias ancestrales, que podía haber hecho grasa humana también, con los propios cuerpos que estaba haciendo. Se había rumoreado algo, ¿no? Sí, la vendía en el norte de Portugal y se la pagaban muy bien, Claro. con fines medicinales y con fines estéticos. Lo que hacía era, seducía para robar, Claro. ¿vale?
le robaba, mataba y sacaba el unto. Y el unto lo vendía en el norte de Portugal a cambio de dinero. Él, en una época muy empobrecida, él era un buhonero vendiendo 4 baratijas. La forma de salir de esa pobreza es que él estuvo varias veces en la cárcel de Coroa, en Orense. Estuvo detenido alguna noche y allí por las noches es donde conoció ese tipo de actividades ilícitas pero muy lucrativas. Él conoció ese tipo de actividades. Entonces fue cuando él decidió que mataría a quien hiciera falta, quien fuera necesario, para sacarle el unto y venderlo realmente. Lo del hombre lobo, eso es lo que él dice, que está maldito y que era un hombre lobo. Y así se tira 2 años, pero sin cambiar ni una sola palabra de su testimonio. Él dice lo mismo, que es hombre lobo, que es hombre lobo, que es hombre lobo, y se autoculpa de absolutamente todo, confiesa todo. Y de ahí nadie le quita. No sé si, ya te digo, creen que está demente, pero 5 profesionales dicen que no está demente, que él discierne perfectamente entre el bien y el mal. Una persona que está mal no lo diferencia. Interesante, Roma Santa. Es una persona, vamos a decir así, inteligente. Sí, muy inteligente. Pero que tal como estaba planeado, lo que estaba haciendo, cómo se estaba moviendo, era inteligente hasta que, lamentablemente, se le torció, tuvo un fallo, ahí donde fue donde lo habían pillado. Y ahora, hoy en día, ¿cómo se viviría ese caso? Bueno, pues un asesino en serie, en toda regla, yo creo que hoy en día buscarían una enfermedad para ello, a lo mejor. Pero claro, cuando una enfermedad te hace transformarte según él, o sea, hace un heteroformismo y te convierte en lobo según él, según Roma Santa, ahí yo no sé qué clase de enfermedad puede haber que te cambie físicamente. No. Yo creo que tú puedes pensar que te ha poseído un lobo, pero adquirir las habilidades físicas y las habilidades de un lobo, yo creo que no es tan fácil, porque yo puedo decirte que soy un elefante, ¿vale? Y creerme que soy un elefante y tener todas las cualidades de un elefante, pero de ahí a que me salga trompa, no lo sé, no sabría yo qué decirte. Yo creo que es bastante complicado el caso. Sin embargo, hay que decirle para los interesados que los archivos del juicio están disponibles. Los podéis ver. 2.700... Eso es lo valioso que tiene el caso. 2.700 folios. Está todo documentado. Las cartas que envían los familiares muertos que él ha matado a sus familiares de Reborrechao. Sí. La carta del médico de Tánger que le envía al ministro de Justicia y Gracia, todo lo que él confiesa, todo documentado. Está a la perfección, además, 2.700 folios lo avalan completamente. Y el final es todo, condenado por hombre lobo. Roma Santa, ya lo conocemos un poquito más. Una historia realmente que ha sido, digamos, una de las grandes referencias aquí de la criminología en España, igual que fue, por ejemplo, en Londres, fue Jack el Destripador, sí, que comenzaron las investigaciones modernas dentro del mundo de la criminología. Podemos decir que en España, quizás Roma Santa ha sido pionero, por decirlo así, por haber empezado las investigaciones más científicas, más metódicas también. Sí. Y bueno, Inma, muchísimas gracias. Gracias por traernos un hombre lobo aquí a nuestro despacho, a nuestras casas, mejor dicho. Sí. Así que te esperamos en los próximos programas con otro tema, que como siempre, y vosotros, y los espectadores, os esperamos en nuestro próximo programa aquí, en Misterios de Casa. Os traeremos, como siempre, historias inexplicables, sucesos extraños, digamos, historias prácticamente desconocidas, que entraremos también en el mundo de la ciencia desconocida también, el mundo del universo, quién sabe de qué podemos encontrarnos. Hasta la próxima, os esperamos.